Vinimos a este evento llenos de emoción y de optimismo. Acabamos de pasar por otro evento donde entregamos 900 tabletas, computadores, para que Norte de Santander siga avanzando en adecuarse para utilizar bien la tecnología, para que los niños y niñas, los estudiantes puedan aprender mejor, para que los profesores puedan mejorar la calidad de esa educación y para que un departamento como Norte de Santander pueda usar ese instrumento maravilloso que todos los días está progresando de la tecnología para mejorar su desarrollo, su bienestar, su educación, por supuesto. Pero ese es un paso muy importante. Pero aquí estamos, en esta plaza, al lado de la columna de los esclavos, que simboliza la libertad, para informarles y socializar un documento que espero que le cambie el futuro para bien, que cambie la historia a toda esta región del Catatumbo que ha sufrido tanto por la violencia en estos últimos tiempos. Quiero saludar muy especialmente al señor gobernador, Edgar Díaz, agradecerle su permanente apoyo. Ayer estuvimos en una reunión con todos los gobernadores, trazando una hoja de ruta para este año, unos puntos muy importantes para discutir y coordinar con los gobernadores de todos los departamentos, porque es muy importante que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los municipales estemos sincronizados para poder producir cada vez más resultados. Alcalde Jesús Antonio Sánchez, un saludo muy especial, muchas gracias por la acogida y la generosidad con que nos ha recibido. Quiero también saludar a su señora Lenis, a su señora madre Teresa y a toda su familia. Decirle cómo también estamos muy interesados en ayudar específicamente a Ocaña. Aquí hay unos, con el alcalde ya se han acordado y ya está en proceso. Es una inversión muy grande, muy importante, sobre todo por el impacto que va a tener en el acueducto por 23.000 millones de pesos, el alcantarillado por 23.000 millones de pesos. Con Coldeportes también se acordó una pista de patinaje por 1.200 millones. Y Ocaña, que se había quedado por fuera, infortunadamente por esas circunstancias que suceden de los trámites, se había quedado por fuera en la repartición de las casas gratis que estamos construyendo para los más pobres de los pobres. Finalmente y afortunadamente sí logró entrar y vamos inicialmente a construir 300 casas, ministro, por un valor de ¿cuánto más o menos? 12.500 millones de pesos. Casas que podemos inaugurar más o menos ¿cuándo? Cuando termine el año estamos inaugurando esas casas. La verdad que es muy, muy importante. Queremos también, por supuesto, darle un saludo muy especial a Monseñor Lozano, obispo de Ocaña, agradecerle también la forma como nos ha recibido, a los senadores Juan Manuel Corzo, Juan Fernando Cristo, Manuel Guillermo Mora y Efraín Torrado. Agradecerles su apoyo, al igual que a los representantes Carlos Chacón, Carlos Eduardo León y Ciro Rodríguez. Quiero saludar también muy especialmente a los señores comandantes regionales de nuestras fuerzas militares y de la policía, agradecerles su permanente
trabajo, su apoyo, y saludar a nuestro ejército social, la Red Unidos, allá que está allá. ¿Cuántos cogestores hay? 52 cogestores. Ellos son los que complementan la labor, porque lo que hacen es luchar contra la pobreza extrema, ir de familia en familia, visitándolos, coordinando la acción de las diferentes entidades para que cada vez más logremos erradicar la pobreza extrema de este país. De manera que muchas gracias por esa labor. Asimismo, quiero saludar a los alcaldes de los demás municipios que nos acompañan el día de hoy, al presidente de la Asamblea, a Francisco Bermón, y a los diputados, al presidente del Consejo, Fernando Álvarez, y a los concejales, a los invitados especiales que nos acompañan, a nuestro antiguo defensor del pueblo que vino aquí con la delegación, Volmar Pérez, al expresidente de la Cámara de Representantes, Basilio Villamizar, que lo veo aquí al frente nuestro, a todos los altos funcionarios, los ministros que nos acompañan en el día de hoy, decirles lo importante que es este COMPES por varios motivos. Esta región del Catatumbo, como les decía al principio, es una de las regiones que ha sufrido más con la violencia. Ustedes lo saben mejor que yo, lo han sufrido en carne propia. Y nosotros hemos iniciado todo un proceso para conseguir la paz en Colombia. La paz se va construyendo de diferentes formas. La paz se va construyendo con inversión social. La paz se va construyendo reconciliando a los colombianos, cerrando y curando cicatrices abiertas durante 50, 60 años de conflicto. Y la paz también se construye dialogando con el enemigo para ponerle fin al conflicto, para dejar la violencia y las armas y brindar las garantías necesarias para que las diferencias se puedan dirimir por las vías civilizadas, por las vías democráticas, por las vías que corresponden. Estamos por eso aquí en Ocaña dándole la largada, por así decirlo, a un documento muy importante, un documento que es el documento COMPES, que es la forma de coordinar las diferentes acciones de las entidades del gobierno con unos propósitos específicos. Los documentos COMPES lo que hacen es comprometer a todas las entidades, no solamente a la ejecución de las obras, sino también a su financiación. Por eso está aquí muy presente el señor ministro de Hacienda, porque muchas veces lo que hacen es prometen las obras y al final de cuentas no hay la financiación. Entonces las obras se quedan o bien sin hacer, o lo que es peor, se quedan a medio hacer. Para que esa es la importancia del documento COMPES que hoy vamos a explicar sector por sector. Cada ministro va a decir en qué consiste el documento frente a su sector, transporte, educación, infraestructura, para que los ocañeros y los nortesantanderianos y los colombianos entiendan bien de qué consiste este documento y este compromiso y este plan, cómo se va a ir desarrollando a través del tiempo. Quiero también resaltar que esta columna que tenemos detrás, la columna de los esclavos, que como decía al principio simboliza la libertad, también debe inspirarnos en este día y hacia adelante, porque esa libertad de los esclavos lo que queremos
nosotros hacer con ese país es ampliar esa libertad para que Colombia sea también libre de pobreza, libre de corrupción, libre de violencia, para que podamos tener esa paz que todos estamos añorando, una paz que el pueblo colombiano debe asumirla como un propósito nacional. Todo pueblo, a través de la historia, lo que más ha añorado siempre es la paz. Todo soldado y todo policía, cuando entra en combate, lo hace para conseguir la paz. Y este país que ha sufrido tanto, se merece la paz. Por eso estamos nosotros insistiendo, construyendo esa paz de los diferentes ángulos, como les decía anteriormente. Quiero también aprovechar esta oportunidad, hablando de paz, para decir que lo que está sucediendo en Cuba es un cajón, un elemento fundamental. Es una condición necesaria para lograr esa paz, pero no es la única ni es suficiente. Por eso la inversión social, la consolidación, el progreso, la reconciliación que estamos haciendo a través de la ley de víctimas, de la restitución de tierras, todo eso contribuye a lograr ese gran objetivo. Pero eso que está sucediendo en Cuba es muy importante, porque es sentarse con las FARC a decir, bueno, vamos a acordar terminar este conflicto de una vez por todas. Y vamos avanzando. El domingo pasado, antes de ayer, volaron nuevamente hacia Cuba los negociadores. Tuvimos una reunión muy importante durante todo el domingo. Ellos estaban coordinándose con los diferentes entidades del gobierno, diferentes ministerios, para ir avanzando en ese diálogo, para finiquitar este conflicto. Ese diálogo tiene que ser un diálogo serio y un diálogo discreto. Por eso yo quiero reiterar algo que se ha respetado y que para bien del proceso se tiene que seguir respetando. Todos los puntos que están en la agenda y que van a ser sujetos a las deliberaciones, a las discusiones, deben mantenerse en la confidencialidad del proceso. Y solamente cuando exista acuerdos, avances importantes, y así quedó establecido en el primer acuerdo que se dio a la luz pública, solamente cuando existan esos avances se le irá informando a la opinión pública, a la comunidad nacional e internacional, el producido de esos diálogos en la medida en que las dos partes acuerden hacerlos públicos. Pero no podemos comenzar a tratar de negociar a través de los micrófonos, porque eso ha sido una de las causas para que diálogos anteriores también fracasen. Es imposible aquí o en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier conflicto, negociar a través de los medios de comunicación y los micrófonos. Por eso yo hago un llamado a que se mantengan los puntos que están en discusión en la confidencialidad del proceso. Y la opinión pública sabrá en su debido momento cualquier avance que se consiga. Que ayer vimos algunas manifestaciones sobre puntos que deben ser de la intimidad del proceso. Y de una vez aprovecho para aclarar algo que quiero que no quede ninguna duda sobre cuál va a ser el resultado final o cómo vamos a cerrar este proceso. Es muy posible que se pueda encontrar una fórmula para refrendar popularmente cualquier acuerdo. Eso está por discutirse. Y no voy a entrar en detalles precisamente porque ese es uno de los puntos de discusión. Pero lo que sí quiero que quede muy claro es que no
vamos a terminar estos acuerdos con una asamblea constituyente, como algunos han pedido el día de ayer. Eso, que se borren de la mente esa posibilidad, porque eso no va a ser así. Asamblea constituyente no es una referendación popular a unos acuerdos, asamblea constituyente es otra cosa. Y desde el principio hemos sido muy claros en que la asamblea constituyente no va a ser el resultado final de estos acuerdos. Repito, muy posiblemente, si se necesita, aparte de lo que el Congreso de la República apruebe como leyes, como desarrollos del marco para la paz o otro tipo de leyes, si se requiere otro tipo de referendación popular, eso no lo descartamos, pero repito, no va a ser a través de una asamblea constituyente. Y me parecieron muy entradas en razón, ministro de Agricultura, ahora que está con nosotros, lo que usted les respondió cuando le dijeron, véngase a Cuba a explicar a discutir su política agraria. Y usted respondió, pues, para eso están los negociadores. Yo, en el caso suyo, en el caso del Ministerio de Agricultura, tiene unos delegados allá. Los negociadores se reunieron en varias ocasiones con el ministro, saben perfectamente qué es lo que estamos buscando, y yo celebro mucho que en ese punto comencemos a encontrar comunes denominadores. Ayer escuchaba a varios de los, digamos, voceros de las diferentes áreas de la agricultura colombiana, al presidente de la SAC, diciendo, mire lo curioso cómo estamos coincidiendo. Por ejemplo, en el caso de los terrenos improductivos, cómo eso no debería permitirse que existieran en forma permanente, cómo hay que cambiar el uso de la tierra y volver la tierra mucho más productiva. Y estoy seguro que con buena voluntad vamos a seguir encontrando esos puntos en común para ojalá llegar a esos acuerdos finales lo más pronto posible, porque ahí será cuando se silencien los fusiles. De manera que vamos a continuar discutiendo en Cuba con seriedad, con discreción, con prudencia y sin pausa. La voluntad por parte del gobierno colombiano, y creo interpretar la inmensa mayoría de la voluntad de los colombianos, es llegar a la paz. Y mientras tanto, mientras allá se discute, aquí seguimos construyendo paz. Seguimos construyendo paz a través de la inversión social, a través de la lucha contra la pobreza extrema y de la lucha contra la pobreza, a través de todas las políticas que ya están comenzando a producir resultados para cerrar las brechas, para que no solamente entre personas, sino entre regiones, podamos decir que este país va a ser un país con más justicia, justicia social, con más equidad. Ya afortunadamente nos comienzan a señalar, y eso es un motivo de inmenso orgullo, ya nos comienzan a señalar en la comunidad internacional como un país que va a la vanguardia en su política social. Antes nos decían, ustedes son un país que han logrado sobrevivir a un conflicto, y de qué forma, y cómo valoramos la efectividad de sus fuerzas armadas, de su policía, de su ejército, de su armada, de su fuerza aérea. Pero qué bueno que como complemento ahora nos digan y nos señalen, como nos están señalando, miren este país cómo está avanzando en su política social. Por eso este documento COMPES es tan importante. Los efectos en los indicadores sociales por la pobreza que hay en toda esta región del Catatumbo, pues van a ser muy importantes. El retorno a esa inversión social va a ser muy alto. Por eso es tan importante este documento y por eso como me complace que estemos aquí divulgándolo. De manera que, sin más preámbulos, va a ser una inversión, como les decía, sin precedentes en esta región del Catatumbo.
1.7 billones de pesos, 1.7 billones de pesos. Y que quiero que rápidamente, ese documento ya fue aprobado, ya es un documento oficial aprobado por los diferentes ministerios que componen el COMPES. Entonces lo que queremos es que ustedes, de primera mano, oyendo a cada uno de los ministros, al señor director de planeación, pues escuchen exactamente y de forma lo más breve posible, pero para que queden bien informados cuáles van a ser esas inversiones y esos proyectos. Agradeciendo de nuevo esta acogida tan calurosa, tan generosa, pues les reitero que en este gobierno tendrán ustedes un permanente apoyo para que sigamos todos construyendo un mejor país.